Mi saludo cordial a todos los amigos, amigas de nuestra emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y de las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias de las diócesis de Socorro y San Gil. Estamos en el tiempo de Pascua, quinto domingo de Pascua, en donde todos nosotros, con los ojos de la fe, contemplamos a Jesucristo resucitado, vivo entre nosotros, acompañándonos como a los discípulos de Emaús en el retorno a la esperanza, en el retorno a la fe, en el retorno a la comunidad, porque recuerden que estos discípulos de Emaús ya iban desesperanzados para su pueblo, para su aldea llamada Emaús, y a volver a sus actividades cotidianas y rutinarias que tenían antes, pero que ya empezaban como a un desarraigarse de lo que el Señor les había sembrado en su corazón, la fe en el Salvador, en el Mesías, en el Señor, que era Jesús de Nazaret. Pero como ya pasaban todas esas cosas y no se sucedía lo que Jesús había prometido, entonces ellos se van. Por eso en el tiempo de Pascua nuestro Señor aparece como con los discípulos de Emaús, como caminante, como compañero de camino para darnos vida, para darnos ánimo, para darnos mucha esperanza en todas las promesas que Dios nuestro Señor nos ha dado. Entonces, estamos en el tiempo de Pascua en que vivimos todos estos acontecimientos. Al lado de este domingo de Pascua, que la gente quiere mucho, se celebra hoy la fiesta de la Madre. Por eso no puedo pasar desapercibido el saludo que debo dar a todas las mamás. A todas las mamás, en sus familias, en sus hogares, a las madres cabeza de familia, en fin, a todas las mamás, para que en nombre de sus hijos las estemos felicitando en este día, queriendo y amando y agradeciendo por todas sus labores maternales para llevar adelante a sus hijos. Mejor dicho, el personaje de la semana es la madre, la persona especial y que a quien le debemos tantísimo cariño y tantísimo agradecimiento es la mamá. Por eso nuestro saludo por esta emisora a todas las mamás, y hoy oraremos por ellas en esta Santa Misa, en este domingo quinto de la Santa Cuaresma, de la Pascua. Entonces, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 1 a 12, tiene este texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vea, queridos hermanos, que nuestro Señor habla de una habitación, de una casa que nos prepara. Y hablando de este tema a sus discípulos, Tomás le pregunta: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Y qué le responde nuestro Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. También otro discípulo le pregunta y le dice a nuestro Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le hace una reprensión.
Felipe, ¿no me conoces? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, estas respuestas de nuestro Señor a las preguntas de sus discípulos nos mueven a que tengamos en cuenta para organizar esta reflexión en este domingo en tres punticos muy sencillos. El primer punto es el tema de la casa. Con él no nos referimos a la construcción o planta física donde vivimos, sino que cuando hablamos de esa casa es lo que Jesús dice, que nos prepara un lugar, que nos prepara una estancia, que nos prepara una experiencia de vivir en comunión con Dios como una familia, con un vínculo de unidad, que son los sentimientos, las mismas experiencias, la unidad, la fraternidad. Por eso nuestro Señor nos dice, en la casa de mi Padre, a esa casa es a la que se refiere nuestro Señor, hay muchas habitaciones y yo les voy a preparar un lugar. Entonces se trata de la casa del Padre, se trata de lo que nosotros llamamos allá el cielo, que nuestro Señor sube al cielo y nos prepara un lugar para habitar con Él y convertir ese lugar también, que es la casa del Padre Dios, en nuestra propia casa, con habitación propia. ¿Creemos esto? Allá tenemos una morada eterna. Lo dice también el apóstol Pablo en una carta a los Corintios, capítulo 5. Ese es como el primer puntico, la casa del Padre, que es también casa nuestra, porque el Señor así nos lo prometió. El segundo puntico es cómo llegamos a esa casa. Entonces, el camino para llegar a esa casa. Por eso nuestro Señor, a la pregunta de Tomás, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús responde, yo soy el camino. Entonces el camino para llegar a esa casa es Jesús, nuestra fe en Jesús, nuestro amor a Jesús como maestro, como sacerdote, como buen pastor. Estamos saliendo de la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y del domingo del buen pastor, que fue el domingo anterior. Él es el camino. Si nosotros acudimos al buen pastor, sabemos que no nos vamos a perder porque Él es el camino. Y refiriéndonos a los discípulos de Emaús, también Él es el caminante. Además de ser caminante, es el camino. Nos lo enseña en este encuentro con los discípulos de Emaús, al cual hicimos alusión al principio. Y el tercer tema, tenemos la casa, tenemos el camino para llegar a esa casa, y entonces, ¿cuál es el último temita de estos tres? La experiencia que nos propone el Señor, que es la misma vida que el Padre y que Jesús tienen entre sí, unidos por el amor del Espíritu Santo, porque se aman y no forman sino una unidad. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, le dice Jesús a Felipe. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esa experiencia de una vida eterna, a eso es a lo que llamamos vida eterna. A eso estamos llamados. El Señor quiere que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esa es la vida eterna. Fiel es Dios porque en ustedes han sido llamados, nos dice San Pablo, a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la casa la tenemos en el cielo, preparada por el mismo Jesús. El camino es Jesús que nos lleva a esa casa, y la vida de esa casa es la vida de amor eterno con Dios, que es la vida eterna que nosotros llamamos cielo. Por eso pidamos nuestra salvación, llegando un día después de nuestra muerte a ese destino que el Señor nos ha colocado y al que Él nos ha llamado. Entonces, queridos hermanos, que este domingo de Pascua, quinto de Pascua, lo vivamos con una fe muy grande en la vida eterna, en el cielo y en el lugar o estadio y experiencia que el Señor nos invita a vivir en esta vida, preparándonos para esa en la vida eterna. Y la bendición para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.